¿Qué es lo que caracteriza a los programas que existen hoy en día en ciencia política, tanto de maestría como de doctorado? Hay dos grandes modelos, digamos, que hay hoy en día en Argentina, en Chile, Perú, en Colombia, en México y en España. Por un lado están los programas tradicionales. Los programas tradicionales son aquellos que ofrecen una formación genérica en ciencias sociales. Quizás si el título del doctorado o de la maestría dice ciencia política, ponen algunas materias más de ciencia política, pero la idea es hacer una formación general. Entonces ustedes ven materias de historia, materias de sociología, materias de filosofía política, materias de filosofía general, de epistemología y metodología de ciencias sociales. Y esto está hecho bajo la tradición más antigua de América Latina y europea, que colocaba la ciencia política como una suerte de especialización en estudios políticos, pero que en realidad no era una disciplina separada y distinta de la sociología, de la historia y demás. Frente a esto, lo que nosotros venimos haciendo desde hace ya 15, 20 años en el CIDE, en la División de Estudios Políticos, es que nosotros, primero es un plantel de profesores con formación específicamente politológica, tanto académica como empírica, ¿sí? Donde trabajamos en el área, digamos, de educación y de investigación, pero también hacemos consultoría, y donde, digamos, trabajamos en una forma de concebir la disciplina como una profesión independiente, ¿sí? Entonces, frente a estos programas generalistas, lo que nosotros organizamos es una maestría y un doctorado de ciencia política, no de sociología, no de historia, no de filosofía, sino de ciencia política tal como se entiende hoy en las mejores universidades del mundo, ¿sí? Y como se entiende hoy la profesión del politólogo, ¿sí? Antes el politólogo estaba condenado a ser una persona erudita, no condenado, digamos, tenía como atributo ser una persona erudita que podía opinar de varios temas. Y estoy hablando hasta los años 60, 70, en los años 60, 70, hasta los 80. A partir de los 80 en adelante, el politólogo empieza a adquirir una formación mucho más específica, ¿sí? Que lo convierte en una persona que puede asesorar con conocimiento de causa sobre, por ejemplo, cuál es el efecto determinado de una cierta política pública, de una reforma electoral, de una reforma económica, ¿sí? ¿Qué se puede esperar del cambio de una ley de partidos? Es decir, este tipo de conocimiento empírico, causal, comparativo que fueron adquiriendo los politólogos y que hoy hace que el politólogo, por fortuna para nosotros, los que somos politólogos, ya no es alguien que meramente escribe en los periódicos o es una persona culta, o sea, es una persona que se la requiere para asesoramiento en el sector público, en el sector privado, ¿sí? Y para una serie de trabajos de ponderación y de consideración de políticas públicas. Esto es una novedad y hace que hoy la profesión de politólogo sea una profesión bastante preciada en el mercado para los que tienen esta formación contemporánea, no para los humanistas formados en una formación generalista, que es la visión más antigua. Bueno, entonces este es el primer rasgo, que nosotros vamos a ofrecer una formación específicamente politológica. En segundo lugar, hay otro modelo de doctorados y de posgrados en general en ciencia política que siguen el modelo americano. Estos son más modernos, han sido creados por profesores que egresaron de las universidades de Estados Unidos, en donde lo que estructura el posgrado es una visión específicamente politológica, pero fragmentada en subdisciplinas. Entonces, fragmentada, por ejemplo, en política comparada, como algo distinto y específico, separado de política internacional, separado de teoría política, ¿sí? Separado de una especialización en metodología. Y nosotros creemos que esa visión está obsoleta. Lo que hoy hace más valiosa la profesión y la formación y la dedicación del politólogo es
la concentración en problemas, en temáticas, no en subdisciplinas. Y es la temática la que indica, y en lo que el investigador quiere desarrollar o cuál es su especialización, lo que indica qué subdisciplinas o qué tipo de conocimientos debe combinar para hacer un buen análisis de esa preocupación que tiene. Entonces, en función de eso, nosotros pensamos en una división del estudio de la política en 4 temas, en 4 áreas, que son las áreas que de alguna manera resumen prácticamente todo lo que se hace hoy en día en ciencia política, que es el estudio de las instituciones políticas, el estudio de y todos los temas relacionados a instituciones políticas. Por instituciones políticas aparte no entendemos meramente las reglas formales, las constituciones, las leyes, sino también el comportamiento efectivo que se encuentra detrás del sostenimiento de las instituciones, vale decir las reglas informales que hacen que entendamos por qué tenemos un sistema institucional de cierta naturaleza que se diferencia de otro, no solamente por las reglas escritas. Los temas relativos a representación, democracia y ciudadanía, que abarcan desde problemas conceptuales y teóricos como la definición, conceptualización de la democracia, sistemas de representación, variedades de sistemas electorales, sino que también incluye temas relativos a comportamiento político y comportamiento específicamente electoral y opinión pública, ¿sí? Que es una visión más empírica de lo que se estudiaba tradicionalmente desde la teoría política en el enfoque sobre el ciudadano, ¿no? Entonces se va a ver, digamos, la ciudadanía, temas de soberanía popular, participación popular, digamos, desde distintas perspectivas en esta área, y esta es un área que va a abarcar muchos temas posibles, digamos, de investigación, ¿no? Luego, un área que es fundamental en América Latina, en México en particular, y que también ha crecido en la profesión politológica, que es el área de orden, conflicto y violencia, que abarca una gran cantidad de fenómenos de gran relevancia política, que van desde guerras civiles, fenómenos de guerrilla, crimen organizado, movilizaciones y protestas sociales de carácter político y no político, en fin, muchos temas que antes y en otras visiones más tradicionales a veces se estudiaban como sociología política. Esta era un poco la terminología que se empleaba hasta los años 90 incluso, esto es más contemporáneo todavía. Esta es hoy un área temática con un alto nivel de profesionalización y de especialización, si bien que es un área que requiere la combinación de un montón de capacidades, de análisis sociológico, de análisis estadístico, de análisis comparativo, ¿sí? Pero donde otra vez lo que rige aquí es la temática en sí y qué es lo que se quiere estudiar. Y esto abarca una gran cantidad de temas. Luego, economía política, que es un área más tradicional, pero que nosotros vamos a entender desde una perspectiva más moderna, no solamente estudiando los actores, que esa era la visión tradicional de la economía política, es decir, estudiar sindicatos, organizaciones empresariales, Estado, etcétera, y partidos, sino que vamos a estudiar también todo lo que atañe a la perspectiva política, perdón, la perspectiva económica del análisis político. Entonces, para resumir, el perfil diferenciado que tiene este programa con respecto de cualquier otro que hoy puedan encontrar en el mercado, tanto en México como en otros países de Hispanoamérica, es, por un lado, como les decía, una formación específicamente politológica, no generalista de ciencias sociales, y en segundo lugar, una visión orientada a la resolución de problemas y orientada al estudio de temáticas centrales de la vida política y social. Para la maestría, tener una licenciatura, eso ya lo han visto, en ciencia política o en áreas afines. En general, la formación más específica es obviamente si vienen de ciencia política o de alguna área de ciencia social afín, historia, economía, administración, etc. Pero esta lista no es exhaustiva. Bien podría alguien querer hacer un posgrado en ciencia política habiendo estudiado ingeniería. Aquí nada más
en los requisitos que ponemos, que después va a hablar Celine de esto, por ejemplo, muestras de trabajo, es decir, necesitamos propuestas o ideas, digamos, en su carta de intención acerca de qué es lo que quiere hacer, es donde van a demostrar si es una idea pensada y tiene, digamos, tiene una reflexión detrás que amerita considerarlo para algo muy distinto de lo que había estudiado o no, y bueno, eso se evaluará en el proceso de admisión, ¿no? La carta de intención requiere que ustedes manifiesten sintéticamente, digamos, decir por qué quieren hacer el posgrado, cuáles son sus expectativas. Lógicamente que estas 4 áreas que nosotros estamos mencionando, como les dije, cubren de alguna manera todos los temas que hoy se estudian en ciencia política contemporánea, con lo cual la idea es que ustedes propongan, o bueno, en relación al programa que les estamos ofreciendo, digan por qué les interesa este programa, ¿sí? Y si realmente tienen seriedad en hacer un posgrado, seguramente les va a resultar muy fácil decir qué es lo que les interesaría estudiar, qué es lo que quieren hacer en el futuro con esto. Lógicamente hay una diferencia entre los que van a postular a la maestría y los que van a postular al doctorado. Los que van a postular al doctorado, primero que se les requiere una maestría y van a tener que demostrar, digamos, al comité de admisión una solidez de formación que no es la misma que estamos pidiendo en la maestría. En el proceso de admisión al doctorado los requisitos cambian levemente. Uno de los cambios, por ejemplo, es pedir una propuesta de investigación, que obviamente no es la propuesta de tesis que van a defender hacia fin del primer año después de haber ingresado al doctorado, pero nos demuestra a nosotros, muestra al comité de admisión, digamos, qué tanto están pensando ya como futuros doctorandos, ¿no? Y eso es una prueba, por ejemplo, de madurez, de formación intelectual, personal, etcétera, que no exigimos en el caso de la maestría. Y luego las habilidades matemáticas, analíticas, de argumentación, que le permitirán desarrollar los proyectos, que eso en realidad no lo tienen que argumentar de ninguna manera en la carta de intención o de propósitos. Eso va a estar demostrado en los exámenes que estamos pidiendo, que ya seguramente varios tendrán preguntas, y eso lo va a responder luego Celine. El plan de estudios, conforme lo que les mencioné en cuanto a la división de áreas temáticas, tiene 2 etapas, digamos. El programa de maestría, que es el programa central del posgrado, consiste en 2 años. El primer año es el año de formación básica, que entonces ustedes van a empezar con materias tales como diseño de investigación, que es una suerte de repaso para los que ya hayan tenido formación en ciencia política, quizás de introducción para aquellos que vengan de otras áreas, acerca de los tornillos y tuercas de la metodología de investigación en ciencia política. Y luego lo que tienen es una concentración en las principales áreas sustantivas que yo ya les referí. Es decir, van a tener sus seminarios generales en instituciones políticas, en representación, democracia y ciudadanía, en orden, conflicto y violencia y en economía política. Metodología no es un área sustantiva, no está considerada dentro de las 4 áreas precisamente porque no es un área de contenido, es un área que entrecruza a todas, es decir, está en todas partes y no está en ningún lado, pero está en todo. Es decir, que el primer año ustedes empiezan también con los rudimentos de formación metodológica en materia estadística y en materia de análisis cualitativo, que va a ser un acompañamiento fundamental del curso introductorio de diseño de investigación. Esas materias las van a tener todas el primer año. Es decir, que el primer año es un poco como el cemento. Ya el segundo año tienen 2 semestres en los cuales ya tienen seminarios de especialización. A partir del tercer semestre, los que opten por la maestría pueden irse de intercambio, después hablamos un poquito de eso, en los cuales es posible tomar algunas materias en alguna institución con la que nosotros tengamos convenio. Aquí lo que tienen en estos 2 semestres son seminarios de especialización. ¿Qué quiere decir seminario de especialización? Dentro de cada una de las grandes áreas temáticas, lo que van a tener, y dentro de metodología, van a tener ya cursos específicos. Ya no cursos de formación básica,
sino cursos ya más especializados. Es decir, paralelo, por ejemplo, al seminario de instituciones políticas que tendrían en el primer año, en el segundo año de pronto van a tener un seminario de instituciones políticas de especialización en constitucionalismo comparado o en sistemas electorales y partidos comparados, ¿sí? Es decir, ya una especificación mayor. O en orden, conflicto y violencia, habiendo pasado al seminario general, van a tener un seminario de guerras civiles y guerrilla. A partir de este segundo año, ustedes se tienen que concentrar a su vez, para quienes están en la maestría, en la tesina. Que la tesina tiene ese nombre, pero en realidad es un trabajo potencialmente publicable de una extensión corta, que es justamente el formato que tienen los artículos de publicación académica, vale decir 25 cuartillas, no más de 30, ¿sí? Con los requisitos que eso implica. Entonces ustedes van a tener un seminario de investigación que está en el cuarto semestre, asumiendo para la gente de maestría que muchos se van a haber ido en el tercer semestre quizás a un intercambio. Entonces el seminario de investigación está en el cuarto semestre, y el seminario de investigación supone el desarrollo ya de un previo plan que ustedes tienen y que tiene que estar aprobado por un asesor ya desde el comienzo del segundo año, y que ustedes van a desarrollar en ese seminario de investigación. Si en ese seminario de investigación ustedes escriben ese trabajo que vamos a llamar tesina, ¿sí? Y su aprobación va a incluir la finalización de los requisitos de la maestría, ¿sí? ¿Puedo comentar algo? Sí. Los seminarios de especialización que ven ahí son, de hecho, materias optativas. O sea, no, dependiendo de sus proyectos de investigación, de maestría y de doctorado también, porque van a tener seminarios de especialización, vamos a abrir optativas específicamente para esos proyectos de investigación. O sea, van a estar guiados sus proyectos de investigación. Entonces, si tienen alguna duda de qué optativas estamos dando en esos 2 semestres, me dicen al final y les muestro los nombres de las optativas que tenemos por el momento. Eso no quiere decir que está cerrado nada más a esas optativas, se pueden abrir. Queríamos hacerlo más dinámico y queríamos abrir optativas dependiendo de los intereses de nuestros estudiantes también. Entonces, para que las optativas que van a ver ahí son ejemplos de los cursos que podrían llevar en tercer y cuarto semestre, maestría y doctorado. Nosotros tenemos 2 modalidades de ingreso. Una es aquellos que vienen de fuera, que no hicieron la maestría con nosotros y quieren entrar directamente al doctorado. En ese caso, nosotros vamos a exigir unos requisitos mínimos, que no es toda la matrícula que ustedes vieron de los 2 años de la maestría, sino cierto grupo de cursos. Por ejemplo, para quienes no cursaban la maestría con nosotros, sí vamos a pedir el diseño de investigación. Es decir, que quienes entren en el doctorado por fuera van a tomar el diseño de investigación junto con los estudiantes de maestría. Y luego van a tener a partir del primer año una serie de materias optativas a elegir dentro de los requisitos que nosotros pusimos, que son cursos de modelos formales y métodos cuantitativos. Tienen que tomar 2 seminarios generales. Se pueden tomar 2 seminarios generales de los cualquiera. que hay. Seminario General de Instituciones, Representación, Democracia y Ciudadanía, o Orden, Conflicto y Violencia y exacto. Economía Política. Exacto. Eso es dependiendo de, como todos los estudiantes que van a entrar van a tener un tutor desde el inicio y un director de tesis desde el inicio, lo irán escogiendo, irán viendo la planta docente. Justamente un poco es hacer un plan de trabajo con estos 2 profesores y tratar de ir guiándolos en lo que mejor les convenga para su proyecto de investigación y cómo se quieran especializar en el futuro. Entonces, no tienen que tomar necesariamente toda la malla curricular de la maestría, pero sí tendrían que elegir 2 seminarios generales, 2 seminarios de especialización y un curso de métodos. Ahora, esto es lo mínimo, pueden tomar más, no es, digamos, sí, no está cortado. Sí. Y luego, después se unifica con los que eventualmente en el futuro vengan ya desde nuestra maestría. Todos tienen que tomar el seminario de tesis,
que es donde van a elaborar su protocolo de tesis doctoral, que después lo tienen que aprobar ante un tribunal examinador. A partir de ese momento ya entran formalmente todos a lo que sería propiamente el programa de doctorado, y donde ya no hay diferencia entre quienes hayan entrado desde nuestra maestría y quienes hayan venido de afuera. Todos van a, después de aprobar su protocolo de tesis, van a tener seminarios de avance de tesis, que son simplemente ya con guía y con el tutor, van a tener avances de la escritura, del trabajo de investigación que va a ser su tesis doctoral, y eso dura hasta el final del doctorado, que es aproximadamente en el 8º semestre. Si lo pueden hacer antes, es mejor para todos, pero tienen tiempo hasta el 8º semestre para ya poder ir concluyendo la tesis doctoral, ¿no? Les mencionaba que en el caso de la maestría hay intercambios programados a partir del 3er semestre. En el caso del doctorado los intercambios también son posibles y de hecho en algunos casos hasta son más necesarios todavía, porque quienes hagan un trabajo de investigación que por ejemplo incluya un caso, no sé, que quieran comparar Colombia con México en algún tema, pudieran tener interés en tener una estancia en una universidad del país en el cual también tienen interés, si es que nosotros tenemos convenio. En el doctorado los intercambios tienen que hacerse a partir de que ya entran formalmente, o sea que esos son candidatos a doctores, que es después de defender exitosamente la tesis doctoral, ¿no? O sea que sería... El protocolo. El protocolo. El protocolo, sí. O sea, defender sí, exacto, la propuesta de tesis doctoral, ¿no? Las universidades con las cuales ahora tenemos intercambio para estancias de investigación son la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, la Pompeu Fabra de España, la Universidad de Sao Paulo de Brasil, y en Chile tenemos con la Diego Portales y la Universidad Católica de Chile. Estamos en proceso con varias universidades, la Universidad de Columbia, la Universidad de Notre Dame y con la Universidad de los Andes en Colombia. Pero estamos en proceso, todavía no lo hemos finalizado. Estas son las que hasta ahora tenemos, o sea que en el futuro se van a incorporar más posibilidades de estancia. Bueno, yo les platico un poco de los requisitos de admisión, que ya tienen de todas maneras en los folletos que les entregamos. En general son los mismos para el doctorado y la maestría, solamente que el doctorado necesitamos una propuesta de investigación. Entonces, estamos solicitando un currículum, la copia del título de licenciatura de maestría, dependiendo a qué vayan a aplicar. La constancia de promedio o un equivalente a 8 de promedio es indispensable, el 8 de promedio. Una carta de exposición de motivos, la muestra de trabajo escrito, el examen TOEFL con una antigüedad máxima de 3 años, examen GRE con una antigüedad máxima de 3 años y 2 cartas de recomendación académica. Como les comenté anteriormente, para el proceso de admisión de doctorado, además, tienen que entregar la propuesta de investigación de entre 4 y 8 cuartillas, donde el aspirante incluya metodología, pregunta de investigación, hipótesis y posible bibliografía a utilizar. Las y los aspirantes que sean seleccionados tendremos entrevistas de manera presencial o a distancia, dependiendo de dónde se encuentren. Si están en Tijuana y no pueden venir acá, no hay ningún problema, podemos hacerlo por Skype. Tendremos estas entrevistas. Posteriormente se darán los resultados. Ahora, hemos ampliado nuestra convocatoria. En el folleto aparece hasta el 1 de marzo. Sabiendo que es difícil hacer el GRE y el TOEFL y conseguir las fechas y los lugares para presentarlos, podrán presentar estos papeles hasta el 15 de abril. Las entrevistas también se recorren y son del 27 de abril al 4 de mayo. Y el 13 de mayo tendrían los resultados de quién sería admitido. ¿Cuál es el puntaje mínimo requerido para GRE y TOEFL? TOEFL preferimos que sea el IBT, que es el Internet Based Test, 70 puntos generales. Puede ser el PBT, Paper Based Test, también. Hay una escala, aunque preferimos que hagan este examen porque mide diferentes habilidades en inglés que el Paper Based. Y el GRE estamos pidiendo solamente 145 puntos en el apartado de razonamiento cuantitativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el apartado de lógica y de
de escritura analítica, no la vamos a revisar. Entonces, recomendación, estudien para razonamiento cuantitativo. Ahora, estos puntajes son mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que como es un proceso competitivo, vamos a escoger a los mejores candidatos. ¿Qué modalidad es el posgrado? Es tiempo completo, presencial, y van a ser, si resultan admitidos, van a ser nuestros durante 2 o 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden trabajar mientras estudian, precisamente por eso se les da una beca y un financiamiento garantizado durante el periodo que dure el doctorado o la maestría. Entonces, pueden hacer a lo mejor algunos proyectos de investigación, pero que estén enfocados a lo que están haciendo en la maestría y doctorado. Puede ser capítulo de tesis de licenciatura o de maestría. Puede ser una publicación en una revista académica que hayan presentado. Un trabajo final de algún curso avanzado de la licenciatura o de la maestría. Un trabajo inédito, y para la maestría, para los que van a entrar en la maestría específicamente, una propuesta de investigación para su tesina de maestría. Recomendación sobre este punto. ¿Qué queremos observar mientras leemos su muestra de trabajo académico? 1, que tienen excelente redacción y gramática. 2, que poseen habilidades de investigación. ¿Qué pedimos? Máximo 25 cuartillas, incluye anexos, bibliografía, tablas, lo que quieran incluir. Es en PDF, obviamente propiamente citado en APA o Chicago Style. Times New Roman, letra 12, doble espacio, los márgenes iguales. Ahora, cualquier persona que sea, y lo digo en serio, cualquier persona que incurra en plagio o cualquier deshonestidad académica, será dado de baja del proceso de la maestría y del doctorado en ciencia política. Queremos que en este trabajo se note en serio sus habilidades de que saben escribir bien y de que pueden reflexionar sobre un tema en específico y tener argumentos claros, que se note que tienen habilidades de investigación académica. Eso es lo que vamos a observar en estas muestras de trabajo académico. Lo que yo les recomendaría es hagan una versión revisada, resumida, ¿no?, de su trabajo de tesis, para que se muestre de mejor forma su capacidad de investigación hoy día, ¿no? Sí, y lo que no hay que hacer claramente es, ustedes hicieron una tesina o una tesis de 150 páginas, lo mandan entera, no. Porque no es que no se lo va a leer, pero se va a leer la introducción y la conclusión. Y ahí depende que también hicieron ustedes la introducción y la conclusión. Quiero decir, no se van a leer 150. Primero porque ya está violando lo que estamos pidiendo. O sea que no va a generar una buena predisposición del comité. Sí se puede solicitar el proceso de admisión, siempre y cuando no tengan adeudos académicos. Ahora, vamos a flexibilizar un poco esto, y yo sé que algunos a lo mejor están terminando la maestría o la licenciatura apenas este semestre, y en el momento cuando cierre la convocatoria pues no van a tener todo acreditado, todas las materias, porque a lo mejor dura hasta, no sé, junio, julio. En este sentido, hay una carta compromiso que van a tener que firmar, que se encuentra ya en el sistema de admisiones, en donde ustedes me aseguran que terminan este semestre. Ahora, para los trámites que están tramitando su título de licenciatura, o que todavía, o que apenas van a presentar este semestre su examen profesional, no hay ningún problema. También pueden firmar esa carta compromiso, la misma carta compromiso, de hecho hay 2 apartados. Ahora, si resultan admitidos, están condicionados a 1, si no terminaron materias, si están terminando apenas, a tener 8 de promedio. Si tienen 7.99, no los vamos a aceptar. Y que pasen su examen profesional. Entonces, estarán condicionados a eso. Y seremos sumamente estrictos con eso. El asunto es de los requisitos, es que claro, como somos un programa que se quiere, bueno, pues estamos esperando el trámite de CONACYT. Pues uno de los requisitos que pide CONACYT es justamente cuáles son los criterios y de admisión, las reglas, ¿no? Entonces nosotros, al registrar el programa ante CONACYT, le decimos, bueno, nuestros criterios son tal.
Y después el programa, una vez que está en funciones, está siendo evaluado, ¿no? Entonces tenemos la restricción de administración escolar, que nos dice, estas son tus reglas, tú dijiste que el TOEFL, que el GRE, que el promedio, entonces no podemos hacer excepciones. Y también el CONACYT nos impide hacer esas excepciones. Entonces sí hay un tema en el que la gente que está terminando su licenciatura o su maestría, pues les vamos a pedir una carta de compromiso, de modo que si son admitidos, sería una admisión condicionada, ¿no? Estás admitido, condicionado a que en tal fecha entregues los documentos que demuestren que ya cubriste todos los requisitos, incluyendo el promedio y demás, ¿no? Esto también aplica de hecho, para las fechas del TOEFL y GRE, ¿no? Que nosotros no vamos a poder tener una decisión si no tenemos el documento que nos dice cuáles son el puntaje que tuvieron, ¿no? Es también algo que tiene que ver con la prórroga, ¿no? Son requisitos indispensables. Sí. Ahora les comento algo de GRE y TOEFL. Yo sé que se tarda entre 10 y 3 semanas en hacerles llegar sus resultados. No hay ningún problema. O sea, vamos a esperar. Pero nada más podemos esperar hasta el 22 de abril. Después de eso, yo ya no voy a revisar el sistema. ¿Y por qué? Porque ustedes también tienen que tomar precauciones de esas fechas. Sabemos que es difícil, pero les pedimos de favor que tomen precauciones. Porque como ya los tiempos se vienen muy cerca y las fechas de entrevista son del 27 al 4 de mayo, si no tenemos sus resultados no vamos a poder evaluar su expediente de manera correcta. Entonces, por favor, entiendo que se puede tardar, pero que no se tarden más del 22 de abril. El programa hace parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Como saben, el CIDE, el Centro CONACYT, la mayoría de sus posgrados, o todos sus posgrados, de hecho ahorita, porque ya aceptaron el periodismo, están en el Programa Nacional de Posgrados de CONACYT. ¿Qué significa eso? Que somos posgrados de calidad. Precisamente por eso tenemos esos requisitos tan específicos y estrictos, y son inamovibles. Y lo que ahorita no hacemos parte porque somos de reciente creación y estamos solicitando nuestro ingreso. De hecho, próximamente vamos a tener una entrevista con CONACYT, y lo que hace el PNPC es que le otorga becas a nuestros estudiantes. Para la maestría son 8,000 y cacho pesos, para el doctorado son entre 12,000 y 13,000 pesos, para que puedan cursar el doctorado sin tener que hacer otra cosa que el doctorado o la maestría. Ahora, como no tenemos todavía respuesta por parte de CONACYT, porque es un proceso y se tarda, el CIDE, de todas maneras, aunque no tengamos respuesta del PNPC al inicio de la maestría y del doctorado, financiará esa beca. Yo creo que para cuando tengamos las fechas cuando decidamos entrevistas o admisiones, yo creo que para entonces ya vamos a tener la resolución de CONACYT, ¿no? Así, mira, estás admitido bajo estas reglas, ¿no? Si ya estamos en el padrón de CONACYT, entonces hay un trámite que se tiene que hacer, pues, para gestionar la beca, pero eso ya lo hace el CIDE, ¿no? Lo que estamos, entonces, como todavía no estamos en el PNPC, por eso no decimos beca de CONACYT garantizada, porque nos falta el papelito del CONACYT, pero tenemos pues muchas esperanzas de que esto así suceda. Ahora, la contingencia es que si por alguna razón, ¿no?, tenemos que empezar el posgrado y no tenemos el apoyo de CONACYT, entonces el CIDE va a ofrecer el financiamiento para que empiece la primera generación, ¿no? Por eso decimos, hay financiamiento garantizado, muy probablemente de CONACYT, pero si no es del CONACYT, el CIDE pone ese financiamiento.